bienvenido a Ispa Surfing, donde analizamos las mejores tablas del mercado para que luego tú tomes la decisión adecuada a la hora de comprarte tu tabla. Hoy te traigo lo que podría ser tu nueva tabla favorita para verano o para horas pequeñas. Un modelo diseñado por el mismísimo Rob Machado, la gran leyenda del surf, la Firewire Twofish. Quédate para entender por qué una Twin Fin puede ser tan útil en condiciones donde necesitamos mucha velocidad y para convencerte de que necesitas una de estas. La Firewire Twofish es la actualización de la GoFish, el primer Twin Fin que diseñó Rob Machado para Firewire. 5.6, 21 y un 16avo, 2, 7 16avos, 33,2 litros. Y para entender las medidas se dan en pulgadas y pies. Entonces, 5.6 significa 5 pies con 6 pulgadas de alto. 2 y 7 16avos hace la referencia al grosor en su punto máximo, que en esta tabla podemos ver que está más o menos en la mitad, un poco más adelantado de la tabla, por aquí. Y 21 y un 16avo hace referencia al ancho máximo de la tabla, que puede estar más o menos a mitad. Como ya hemos hecho en capítulos previos, empezamos con la tabla debajo del brazo, sintiendo el grosor de los cantos, mirando cómo se reparte el grosor a lo largo de la tabla y mi parte favorita, tocando la parte de abajo, viendo los contornos. Esta es la parte más importante de una tabla de surf. Vale, aquí hay un cóncavo profundo, muy marcado, un poco más disminuido y que empieza a desaparecer por el nose. Empezamos, y sobre todo, teniendo en cuenta que esto es una fish, por el contorno. ¿Por qué las fish son tan rápidas? Pues si nos fijamos en el contorno de la tabla, los cantos son bastante paralelos, se mantienen rectos a lo largo de toda la tabla. Si esta tabla fuese un shortboard convencional, tuviese un squash tail, no podríamos tener este ancho y este paralelismo en los cantos tan atrás. Tener dos puntos de los que pivotar nos permite alargar mucho más la línea recta de la tabla. Esto reduce mucho más la fricción que genera el agua en la tabla y por lo tanto tendremos mayor capacidad de planeo. Además, cuando pensamos en una Twin Fin también vemos que al tener solamente dos quillas, el canal por el que pasa el agua nunca jamás se va a ver interrumpido por una quilla central, sino que está canalizado por dos quillas laterales que por lo general son mucho más grandes que las quillas que utilizarías en tu shortboard normal y corriente. Por lo tanto, aumentamos mucho más la capacidad de planeo y el canal nunca jamás se ve interrumpido. Cuando pensamos en un fish clásico, nos imaginamos una tabla que mantiene el grosor a lo largo del nose y del tail y que además tiene muy poquito rocker. Pero vemos que este no es el caso. Este fish está completamente modernizado por Rob Machado. Por un lado, los grosores se van refinando, tanto en el nose como a nivel del tail, pero mucho más a nivel del tail. Prácticamente un cuchillo de cortar mantequilla. El grosor a nivel del nose se mantiene porque por lo general al tener tanto volumen estas tablas las solemos llevar muy cortas. Entonces apoyamos el pecho en la zona más gruesa que nos va a permitir tener muy buena remada, pero a la vez cuando tenemos que adelantarlo para empezar a bajar esa ola seguimos teniendo un montón de flotabilidad. Por eso estas zonas de la tabla siguen siendo más gruesas. Sin embargo, la idea de Rob Machado con este tail tan refinado es que tengamos esa capacidad de remada y ese contaje de olas que se puede llegar a tener en un fish en condiciones que no son para nada óptimas, pero sin llegar a sacrificar tanto la maniobrabilidad. Por lo tanto, un tail tan refinado lo que nos permite es hundirlo más en el agua cuando pongamos el peso atrás. Esto se ve muy bien complementado con los rockers que se dan en la tabla. Podemos ver que es un rocker continuo, que no tiene ninguna sección plana en la tabla y que es mucho más pronunciado en el tail. No necesitamos tanto rocker en el nose porque nunca vamos a llegar a hacer una bajada tan vertical. Para empezar, porque vamos a estar surfeando olas más planas y para seguir, porque con tanto volumen y con tanta remada solemos entrar muy pronto en la ola, con lo cual el takeoff suele ser muy sencillo. Mientras que un rocker tan pronunciado en este tail así de refinado nos viene muy bien para intentar surfear un poquito más vertical en las condiciones en las que vamos a usar un fish. Es necesario mencionar que el grosor es mayor en medio de la tabla y que se va refinando conforme llegamos a los cantos, para poder tener mejor adherencia en la pared de la ola. Los cantos son bastante redondeados, lo cual es muy útil para surfistas que no tienen tanto nivel, porque eso nos da mayor estabilidad. Este tipo de cantos redondeados se llaman cantos blandos.
y precisamente están para eso, para poder darnos más estabilidad y mayor proyección en la ola. Sin embargo, cuando buscamos maniobrabilidad, tenemos que tener un canto más refinado, porque nosotros no vamos a maniobrar con el peso en el pie delantero. Ese canto blando que nos viene tan bien en el pie delantero no nos va a venir tan bien en el pie trasero. Por eso, más o menos a esta altura, que sigue estando bastante adelantado con respecto a las quillas, el canto se empieza a refinar y se vuelve afilado, lo cual se llama canto duro. El canto duro se hinca mucho mejor en la pared de la ola y nos permite ser mucho más precisos a la hora de realizar maniobras. De todas maneras, normalmente el canto duro suele comenzar a la altura de las quillas laterales. En este caso, comienza un poco más adelantado, con lo cual la tabla no se va a sentir tan reactiva y tan sensible como con tablas que directamente tienen el canto duro a nivel de la quilla lateral. Eso nos va a hacer sentir que los cambios de canto a canto no van a ser tan bruscos, sino que van a tender a ser más suaves y como si estuviésemos en los raíles de un tren, siempre manteniendo esa velocidad, que es para lo que está diseñado un fish. Pero lo más interesante de esta tabla, como ya he dicho antes, está debajo de ella, en los contornos del bottom. Casi tocando el pico es una pequeña V y a partir de aquí ya se convierte en un cóncavo. Poco a poco se va profundizando mucho más hasta que se convierte en un canal, es prácticamente un túnel súper exagerado que se mantiene hasta el final de la tabla por completo. A nivel de cada quilla lateral hay una V que se mantiene hasta el final también. Pero este cóncavo no es un cóncavo habitual que estamos acostumbrados a ver en los shortboards convencionales, porque se aplana mucho antes de llegar al canto, con lo cual tenemos un canal mucho más pronunciado y mucho más centrado. El agua va a tender a correr mucho más por el centro de la tabla y los cantos van a flotar y estar muy por encima del agua. Esto nos va a hacer sentir que tenemos como una especie de motor debajo de la tabla que nos va a dar muchísima velocidad y que la tabla se va a comportar prácticamente como un skate que va flotando por encima del agua. Al momento de terminar una maniobra, antes de volver a encajar las quillas en el agua, vamos a notar cómo es un poco más suelta, lo cual nos viene muy bien cuando las olas no son tan verticales. Esa V a nivel de la quilla lateral nos va a dar muchísima más maniobrabilidad porque se va a comportar como una especie de columpio cuando estamos empezando un giro. Entonces vamos a tener dos puntos de pivote. Por un lado, este magnífico tail súper refinado y por otro lado también la facilidad de poder caernos sobre un canto sin tener que mover toda la tabla, sino esta pequeña porción del lateral de una tabla. Tenemos muchísimos atributos súper divertidos para olas pequeñas. Por un lado, vamos a poder remar súper bien y entrar muy pronto en las olas. A la vez, tenemos este cóncavo debajo que nos va a dar muchísima proyección y velocidad en olas que realmente no tienen tanta fuerza. Pero es que además de eso, con este tail vamos a poder pisar y realizar maniobras que con otro fish serían mucho más complicadas de realizar. El hecho de que este fish modernizado tenga este rocker y el tail tan refinado hace que el rango de olas que podemos llegar a surfear sea mucho mayor del que podríamos hacer con un fish clásico. Va a aguantar mucho más paredes verticales y también bajadas que no serían tan planas como en olas muy pequeñitas. Además de esta maravilla de shape, también nos ayuda un montón la construcción de Helium de Firewire. Ya nos meteremos mucho más en profundidad en otros vídeos con respecto a las construcciones de Firewire. Simplemente mencionar que está hecha de epoxi, lo cual tiene mucha más flotabilidad, y que no tiene un alma o stringer como tal desde el centro del tail hasta el nose. El alma de las construcciones Helium se reparte a lo largo de todos los cantos de la tabla y está hecha de madera balsa y paulonia que tienen muy buen flex que otorga mayor protección a los cantos y además le proporciona unas capacidades de torsión gracias a estos materiales que van a ser mucho más reactivas a la hora de salir de giros y proyectar maniobras en el labio. Así que ya lo sabes, para esos días de olas pequeñas, donde cuesta mucho alcanzar la sección, o si quieres simplemente tener velocidad de sobra y divertirte, la Firewire 2 Fish. No te olvides de compartir este vídeo, darle like y suscribirte.